Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Este es el Centro de Enseñanza Bíblica Mesiánica Árbol de Vida, con el propósito de compartir un enfoque profundo del estudio de las Escrituras para todo aquel que busca edificar y fortalecer su fe en Dios. Con ustedes, la maestra Mariela Pérez Rosa. Tus pactos por siempre. Santo y grandioso tu nombre. Bienvenidos, amados hermanos, nuevamente, otra clase más de nuestro Centro de Enseñanza Bíblica. Hemos estado continuando con la serie de las fiestas bíblicas. En la clase pasada tocamos el tema de la fiesta de las trompetas y hoy día vamos a continuar con la fiesta que sigue, que mandó el Señor, la que sigue, la fiesta de las trompetas, es el Día del Perdón. Así que vayamos a nuestro libro, el capítulo favorito que ya se lo saben todos, Levíticos 23, sobre las fiestas, y vamos a leer vamos a ir ahora, cambié, no voy a leer ese Levíticos 23 porque esta fiesta tiene los dos capítulos, una tiene más profundidad para que ustedes puedan ver más o menos de qué se trata. Preferí leer de Levíticos 16, así que vayamos al 16, que también ahí está con más detallado lo que hace el Día del Perdón, las especificaciones para ese día del Día del Perdón. Vamos a leer del verso 29 al verso 34. Levíticos 16, del verso 29 al 34. Y la palabra del Señor dice: este será para ustedes un estatuto perpetuo, tanto para el nativo como para el extranjero. El día 10 del mes séptimo ayunarán y no realizarán ningún tipo de trabajo. En dicho día se hará propiciación por ustedes para purificarlos, y delante del Señor serán purificados de todos sus pecados. Será para ustedes un día de completo reposo, en el cual ayunarán. Es un estatuto perpetuo. La propiciación la realizará el sacerdote que haya sido ungido y ordenado como sucesor de su padre. Voy a repetir de nuevo. La propiciación la realizará el sacerdote que haya sido ungido y ordenado como sucesor de su padre. Se pondrá las vestiduras sagradas de lino y hará propiciación por el lugar santísimo, por la tienda de reunión y por el altar. También hará propiciación por los sacerdotes y por toda la comunidad allí reunida. Este le será un estatuto perpetuo. Una vez al año se deberá hacer propiciación por todos los israelitas a causa de todos sus pecados. Y se hizo tal como el Señor le había mandado a Moisés. Esta fiesta tiene que ver con la fiesta de las trompetas. Recordarán que cuando les enseñamos acerca de las fiestas de las trompetas, decimos que la fiesta de las trompetas, el Señor la dio, pero no especificó para qué era esa fiesta. Esa fiesta del principio, aprendimos de que las trompetas sonaban para avisarnos de algo, que algo iba a pasar. Entonces lo que es lo siguiente es el Día del Perdón. Venía el Día del Perdón, el día que el Señor iba a perdonar los pecados a los israelitas. Esta fiesta en el hebreo se llama Yom Kippur. Ahora vamos a aprender qué es lo que significa exactamente Kippur. Kippur viene de la raíz kafar, que vamos a ver en las Escrituras cómo ha sido traducida. Es lo que a mí me gusta hacer siempre, porque aprendiendo los demás versos es que podemos ver qué es lo que la palabra hebrea significa. Así que vayamos a Génesis. Vamos a leer el libro de Génesis, el capítulo 6. Vamos a leer el verso 14. Y dice: construyete un arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. La palabra kafar es la palabra cúbrela. ¿Ok? Ahora, vayamos a otro pasaje. Génesis 32:20. Esto es muy interesante porque miren la diferencia de los significados, pero uniéndolos juntos vamos a poder entender de qué se trata. Génesis 32, verso 20. Vayamos a Génesis 32:20. Vamos a leer del 19. Jacob les dio la misma orden al segundo y al tercer grupo y a todos los demás que iban detrás del ganado. Les dijo: cuando se encuentren con Esaú les dirán todo esto y añadirán: su siervo Jacob viene detrás de nosotros. Jacob pensaba: lo apaciguaré con los regalos que le llegarán primero y luego me presentaré ante él, tal vez así me reciba bien. Ok, ¿cuál es la palabra acá? Kafar. La palabra apaciguaré. Ok, entonces hemos visto en Génesis 6 que dice cúbrela, y acá estamos viendo que dice apaciguaré. Entonces, ¿qué es lo que significa esta palabra? Porque dice el Día del Perdón, Yom Kippur, porque es la cobertura. ¿Pero para qué? Para apaciguar algo. ¿Qué es lo que hay que apaciguar ese día? Pues definitivamente, si es el Día del Perdón de los pecados, lo que hay que apaciguar es la ira del Señor, ¿no? El castigo que merecemos por nuestros pecados. Así que miren, en el capítulo 16 de Levíticos, como hemos leído ahora,
es el que especifica el día de Yom Kippur, el día de la expiación. Ese es un día muy especial. Si usted es un poco largo, así que léanlo en su casa, estúdienlo y de qué se trata. Ese día es el único día al año donde el sacerdote, el sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo. Y recuerdan, si ustedes conocen un poco sobre el tabernáculo, ustedes van a ver que había el lugar santo y después tenemos el lugar santísimo, que estaba separado por un velo. Y el sacerdote solamente podía entrar una vez al año al lugar santísimo. ¿Y cuándo era ese día? Ese día, el día del perdón. Y el sacerdote tenía que hacer muchas cosas. Era toda una serie de sacrificios y habían 2 sacrificios especiales. Mejor dicho, tomaban 2 machos cabríos. Uno que le llamaban el nombre para el Señor y el otro para Azazel. Entonces lo que hacían era sobre el del Señor, ese que iba a ser sacrificado. Y el de Azazel, ese que iba a ser despeñado. Y en otras palabras, ellos interpretan que se llevaba los pecados, digamos, al infierno. Digamos, se los llevaba, porque los pecados del pueblo de Israel eran confesados sobre ese macho cabrío que era sacrificado, y la sangre, digamos, de ese macho con el otro se llevaba los pecados. Pero entonces la sangre de ese macho para el Señor, esa sangre es la que había que tomar y entrar al lugar santísimo y vertirla sobre el arca del pacto. Ahora es interesante, y escuchen esto, el arca del pacto nosotros lo conocemos, bueno, como arca del pacto, pero también se le conoce como el propiciatorio, el asiento de la misericordia. En español nosotros no conocemos eso del asiento de la misericordia, pero si usted va a una Biblia en inglés, usted va a ver que en la Biblia en inglés dice the mercy seat, el asiento de la misericordia. Ahora, ¿qué es ese asiento? Eso es la cobertura del arca del pacto. ¿Qué había en esa cobertura? Pues si saben ustedes, el arca del pacto tenía los 2 querubines que unían sus alas. ¿Qué representaba eso? Este propiciatorio representaba el trono de Dios. Los israelitas pensaban que cuando el Señor, porque en este día el Señor se aparecía sobre la nube. Esa es la única forma que ellos sabían que el Señor venía y aceptaba los pecados. Había una serie de cosas que pasaban. Era muy interesante estudiar todo esto, porque se dice de hecho de que al sacerdote lo dejaban entrar con una soga, porque tenían miedo de que el Señor podía morir por la presencia del Señor adentro. Y si se moría, imagínense, ¿cómo lo sacaban? Lo tenían que jalar con la soga, porque era la única forma que lo podían, porque nadie podía entrar. Entonces, bien interesante. Entonces, ahora, lo más poderoso de toda esta enseñanza es, escuche esto, la sangre había que vertirla sobre el asiento de la misericordia. ¿Y qué es lo que representaba el asiento de la misericordia? El trono de Dios. Imagínense, tener que vertir la sangre en el trono de Dios. ¿Por qué? Muy interesante. Ahora, vayamos a Éxodo. Miren, yo voy a decir una cosa. Estos estudios que yo estoy haciendo, que les estoy trayendo a ustedes, que como les digo y se los repito constantemente, es mi deseo que ustedes puedan aprender la profundidad de la palabra de Dios. El hebreo, de verdad, hermanos, que nos deja de que pensar mucho. Hay cosas que encontramos que uno dice, Dios mío, qué poder, porque nos hace ver otras cosas que no podemos ver con las traducciones. Y esto es lo que, estudiando yo, preparando este estudio, yo encontré esto y me sacudió, hermanos, que espero que eso los sacude a ustedes también, porque es muy poderoso, es bien fuerte. Miren lo que les voy a leer. Miren, vayamos a Éxodo 26. Vamos a ir a Éxodo 26. Este capítulo habla de la construcción del tabernáculo. Vamos a ir al verso 33, capítulo 26, verso 33. Mire lo que dice. Mira, yo tengo aquí, por ejemplo, le voy a leer las 2 versiones, porque están diferentes. Le voy a leer, esta que tengo aquí en la mano es la versión internacional y dice, cuelga de los ganchos la cortina o el velo, que se le conoce más como el velo, la cual separa el lugar santo del lugar santísimo y coloca el arca del pacto detrás de la cortina. Ahora, si yo voy a la Reina Valera, mira cómo dice, y pondrás el velo debajo de los ganchos y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y santísimo. Algo que me impactó a mí tremendamente es que no lo entiendo hasta ahora, porque dije, ¿qué quiere decir esto, Señor? Ustedes, mira, cuando nosotros leemos acá y meterás allí, o traerás el velo, el hebreo usa la palabra mi beit. ¿Y saben lo que significa mi beit? De mi casa. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿De mi casa traerás el velo?